Ya nos encontramos en el ecuador del mes de octubre, pero ¿cómo pasa el tiempo tan rápido? Os echo de menos, ¿eh? Desde el martes hasta aquí estamos buscando los mejores temas para disfrutar del programa contigo juntos, entretenidos y sobre todo dando espacio a gente que tiene cosas interesantes que contar, como por ejemplo los invitados de esta noche. Empezamos con Manuel Muñoz Clárez, que es archivero municipal de Lorca y también investigador. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Ángela. Es un lujo tenerte aquí, lo sabes. Gracias. Nos gusta mucho que estés por aquí. Juan Antonio Fernández, que es quien le ha pedido que se siente en nuestro programa, que es profesor de la ESO y bachillerato y también, como no, investigador. Y se está haciendo un nombre en nuestra ciudad y nos gusta porque de todo su esfuerzo, pues al final disfrutamos todos. Gracias y bienvenido también a nuestro programa. ¿Tienes algo en las manos, algo que hemos hablado en el anterior programa muy poquito y que ya por fin es una realidad? Sí, es el libro que Manolo y yo hemos preparado, que se trata de una edición, no reedición, es la primera vez que se edita el manuscrito de Los Macabeos, de Carlos María Barberán y Pla, un poeta, dramaturgo y periodista de mediados y finales del siglo XIX de aquí de Lorca, bastante interesante. Bueno, yo quiero saber en qué momento esta persona que está aquí sentada, que es un inquieto, que le interesa tantísimo nuestra cultura, te pide ayuda para poder investigar y para poder saber más y crear este último libro. Esto es una tortuosa historia. Cuéntanos, tenemos porque empezó Juan Antonio a ir al archivo hace años, pero bastantes años. Y empezó con la idea de investigar y ver los escritores y poetas de Lorca y ver los literatos que había, en fin, conocer, hasta que dio con un tema que creo que ha sido un gran acierto para él, que lo convirtió después en la tesis doctoral, que es el poeta Eleodoro Puche, y a raíz de ahí no ha parado de dar el follón en el archivo de la mejor manera posible. Él, en el momento de tener un rato, se acerca, pregunta, indaga, mira, inquiere incluso, te requiere y al final ya te cansa y dice, venga, vamos a hacerlo. Pero es que lleva a sus espaldas los Arderius, Parabico, Eleodoro Puche, por supuesto, y todos los poetas y escritores que en torno a esa generación de comienzos del siglo XX hasta 1930, 40 más o menos, estuvieron activos en Lorca, y ese es el tema central de su inquietud actualmente. Y a nosotros nos viene muy bien porque nos está revelando un mundo magnífico y de vez en cuando pues aparece con alguna iniciativa de este tipo de publicaciones y tal. Lleva entre manos, aunque él no lo diga y sea muy reservado para eso, una gran figura del periodismo y la literatura aquí en Lorca, que es López Barnés, el famoso periodista de la tarde de Lorca, y que está dando muchas sorpresas. Ya el primer artículo sobre la poesía, la estética poética de López Barnés lo publicó hace muy poco tiempo y sigue trabajando en ese tema, que es un tema, la verdad, que apasionante. Y con respecto a esto de Carlos María y Barberán y Pla, es una cuestión familiar, por decirlo de alguna manera. Es una cuestión que estaba pendiente desde hacía mucho tiempo. En mi casa el recuerdo de este tatarabuelo, era bisabuelo de mi padre, y siempre estaba muy presente porque había fotografías de él, de Rodrigo. Él era cuñado de Rodrigo, del fotógrafo Rodrigo. Entonces por eso se conservan fotografías de los hijos, de la mujer, de él mismo en distintas etapas de su vida. Y al margen de eso, él era abogado de profesión, llegó a ser decano de los abogados de aquí, del Colegio de Lorca, y al margen de eso era también profesor de retórica y de poética, y era, digamos que un práctico de la poesía. Él no solamente enseñaba cómo se hacía un poema, sino que al mismo tiempo también los hacía. Y los hacía para todo. Para el centenario de la conquista de Lorca, para el Día de la Inmaculada, para la primera comunión de mi sobrina. Y luego se dedicaba a hacer cosas o colecciones poéticas que eran de más enjundia, de más valor. Mi padre consiguió de Espinrael 2 manuscritos de Carlos María Barberán, que los tenía en su colección particular. Uno es Cuadros de Caridad, que es un atropello a la moral del 19, porque era una coger, y entonces a través de décimas y a través de la métrica de ese momento, hacer, pues, digamos que un cuadro moral de la sociedad, de aquella persona que bebía, el otro que era violento, aquel que comía mucho y tal. Entonces, como una especie de cuadros de caridad y de moral enfocados a determinadas situaciones de la vida
que él veía que se podían corregir pues siendo de otro modo y tal. El libro es el manuscrito, porque no es un libro, el manuscrito es realmente muy duro de leer ahora, estamos fuera de todo contexto en el que poder leer aquello con una cierta tranquilidad. Pero sin embargo, el manuscrito de los Macabeos es un manuscrito muy interesante. Es interesante porque es una mezcla de la poética de la primera mitad del XIX junto con las innovaciones que se van dando al final de ese siglo. Entonces ahí hace gala de conocer pues, prácticamente todo, desde el teatro clásico, de Lope de Vega, que es básicamente el que se nutre, hasta las últimas composiciones que estaban circulando con Rubén Darío, etcétera, etcétera. Y él, dentro de su visión muy conservadora, muy religiosa de la vida, hace un manuscrito de los Macabeos con una historia bíblica que conocemos todos, que es la madre de los Macabeos, que una vez que aquel tirano rey quiere casarse con ella, la otra dice que no, que ella se debe a su Dios y tal, y el otro al final termina matando a los hijos como venganza por esa negativa. Es un dramón tremendo, pero es una cosa que está muy metida en la cultura bíblica de Lorca, de esos desfiles bíblicos pasionales, y casi que coincide esa aparición de ese manuscrito de Carlos María con la aparición también en la procesión de la Madre de los Macabeos en la Semana Santa. Sí. Entonces es un libro que se ha quedado ahí, un manuscrito que se quedó colgado, bueno, pues una referencia y tal, y cuando lo leí, lo repasé y tal, pues me di cuenta que era una cosa que en cierta manera había que devolver a la circulación, bueno, y que para tiene un valor exactamente, que pudiéramos no solamente ver cómo era la literatura en ese momento y los dramas estos bíblicos, sino también que el patrimonio bibliográfico de la ciudad pues se incremente con un libro más que habría quedado inédito y posiblemente se hubiera terminado perdiéndose. Entonces pues es un esfuerzo, es un capricho, es una reivindicación de este Carlos María Barberán y Blas, que era un poco lunático y un poco exaltado y un poco de todo absolutamente, pero que era un tipo extraordinario a la hora de estas creaciones. Bueno, yo tengo una pregunta personal porque, claro, Lorca es una mezcla de cultura, ciudad fronteriza, donde en nuestro archivo municipal tiene que ser increíble y tesoros como este tienen que estar por ahí guardados, yo creo que bastantes, tengo yo la sensación, pero ¿qué protocolo hay cuando llegas y quieres hacer una investigación, quieres escribir un libro? ¿Qué proceso hay para que nos hagamos una idea del tiempo que habéis llevado en hacer esto realidad? Este realmente no se ajusta a eso, porque este es un manuscrito de una colección privada. La que pasa luego a nosotros, a los hijos de una vez muerto mi padre, pero en el archivo se puede investigar a la hora que uno quiera prácticamente, porque estamos con un horario muy amplio de apertura, y luego se puede investigar cualquier tema que sea de conocimiento público, de dominio público. Entonces, por ejemplo, para los protocolos notariales, que son la documentación de los notarios, hay una reserva de 100 años, donde no se puede ver nada, pero de 100 años para abajo, desde 1919 para abajo, en todo el rico fondo de protocolos notariales, cualquier lorquino puede, siempre y cuando sepa paleografía y esté un poco puesto en las letras antiguas, pues puede investigar. En los documentos municipales no hace falta decir que son también públicos. Y luego todo el resto de fondos que hay también son públicos, con lo cual la investigación solamente requiere ganas, voluntad, ser mayor de edad, porque hay que tener una cierta responsabilidad a la hora de manejar ese material que es único, y no hay nada más, no hay otra cosa. Lo que pasa es que este tipo de iniciativas, como el de los Macabeos y tal, tienen que salir de colecciones particulares, de casas particulares. Hay muchas familias en Lorca que tienen, sin saberlo a lo mejor, un folleto único, o un libro que se perdió su rastro y convendría reeditarlo y tal. O un escritor que de tercera o cuarta generación hacia atrás que dejó inédito el libro de poesía, el libro de la novela que hizo, o el relato de su vida, o lo que fuere. Entonces, esta iniciativa viene un poquillo a incidir en eso, es decir, todavía, a pesar de lo conocido, a pesar de lo publicado, nos quedan muchas cosas, o algunas, y quiero pensar que son muchas, por recuperar y por volver a poner en circulación. Pero vamos, bueno, del trabajo de cómo se hace un libro de estas características, Juan Antonio te lo puede decir perfectamente. Juan Antonio, yo lo que quiero saber es que lo puede leer todo el mundo, lo vamos a entender todos. Sí, a pesar de ser una obra teatral de tipo teológica, a pesar de ser su fuente principal los dos últimos libros deuteronomios del Antiguo Testamento,
Se puede leer porque tiene una técnica dialógica muy sencilla, está destinado a un público como el lorquino de hacia 1891, o sea, tiene una muy fácil comprensión, sí, se puede leer perfectamente. Muy bien. Bueno, pues mañana, día Sí. 16 de octubre, en el Huerto Ruano, a las 8, todo el que tenga un poquito más de inquietud, que quiera saber más o que quiera adquirirlo, porque también se podrá adquirir allí, ¿verdad? Sí, Por sí, supuesto. efectivamente. Además es un libro que va a salir, es muy barato, es un precio popular, serán 10 euros y es simplemente el ánimo de recuperar el 50% de lo invertido en la edición del libro. Puesto que es un capricho, hay que también hacer que el capricho funcione y que esté en las bibliotecas particulares y que esté en manos de aquellas personas que puedan estar interesados en leerlo. ¿Crees que se van a recuperar otros autores después de esto? Yo estoy seguro de que sí. Mi impresión es que hay gente que se está dando cuenta de lo que tiene en sus bibliotecas y ya tienen la intención de prestarnos y dejarnos para poder hacer trabajos como este. De hecho, estamos poniendo en marcha una página web, la Biblioteca Digital de Lorca, en la que una de las pretensiones es precisamente recuperar manuscritos como el que conserva la familia de Manolo, para poder digitalizarlo y ponerlo de acceso público, tanto como interés para posibles investigadores como para posibles curiosos. Muy bien. Oye, esto es un paso Sí, importante sí, porque ¿para qué ir sí. a buscar fuera cuando tenemos tanta Sí, riqueza aquí? Sí. Hay una cosa que me gustaría añadir con respecto a este libro, y es que lo ha dicho Manolo, pero me gustaría profundizar. El catedrático Francisco Javier Díaz de Revenga y el catedrático Mariano de Paco hicieron la historia de la literatura murciana, configurando un canon literario de nuestra comunidad autónoma. Bien, no se cita a este autor, pues precisamente recuperando los textos que conserva la familia de Manolo, hemos descubierto a uno de los primeros autores que introduce el modernismo de Rubén Darío como estética poética dentro de la poesía murciana, porque es que lo está haciendo. Mientras publica Rubén Darío Azul en 1888, 3 años después ya está este señor publicando en la revista del Ateneo poemas de versos compuestos y de estética totalmente modernista. Qué bueno, es que es tirar de un hilo, Claro. y empiezan a aparecer diferentes ramas súper interesantes, Claro. que nos van a dejar también con ganas de más. Y él ha citado, por ejemplo, a Juan López Barnet, cuya figura también estoy abordando, por eso está que este señor es profesor de poética, incluso antecedente periodístico de Juan López Barnet y de otras figuras como José Ruiz Noriega. Muy Yo, bien. si me permite, Sí. solamente es que no quiero que se me olvide. Yo sí quisiera darle las gracias personalmente a Juan Antonio por la magnífica introducción que ha puesto, que es una biografía completa de Carlos María, junto con un análisis muy detallado de la obra que va a continuación de esa introducción. Y después también, de modo muy especial, a los amigos de la cultura, con los que yo tenía un débito, por decirlo así, en el momento en que acogieron magníficamente aquel libro de habladurías, un manuscrito que dejó inédito mi padre sobre la Lorca de su infancia, y que es un texto pues un poco para recordar, ¿no?, aquella calle de la Cava, el ambiente de Lorca de los años 20 y 30, y entonces, y porque ese mismo día que presentaron el libro colocaron la placa en la casa donde pasó su infancia. Sí, y tal. sí, sí. Y este libro, en colaboración con los amigos de la cultura, es un poco devolverle, decir, mira, todavía me queda algo más que daros, o daros las gracias de este modo, porque esto es un capricho, es una manera de devolver esa bibliografía no conocida a una ciudad que se merece pues ir recuperando todos estos textos. No hemos Amigos de dicho- cultura, y a Juan Antonio, Muy agradecidos siempre. No hemos dicho nada de la editorial, ¿qué tal la experiencia? Pues este libro lo edita Manolo en colaboración con Amigos de la Cultura. Ah, vale, muy bien. O sea que es un proyecto familiar y un proyecto personal. Que es una joya entonces Sí. de principio a fin. Sí, que la idea de decir que parte de él, no parte de mí. Ah, Manolo fue quien me propuso lo de este libro. Y también me gustaría añadir algo muy importante, y es que ahora se está conmemorando en Lorca el 145 aniversario del Ilustre Colegio de Abogados, y resulta que este señor en 1874 es uno de los fundadores y fue presidente durante varias etapas desde 1874 hasta 1902. Es increíble, es increíble. Bueno, pues espero que en Semana Santa no se nos olvide, también volvamos a recuperarlo, porque también son datos, oye, cuanto más se sepa de nuestra historia, mejor. Gracias por venir, invitamos todo el mundo que quiera mañana a las 8 de la tarde. Creo que bueno, que no quiero que adelantéis más cosas, pero sí que será algo especial, ¿no? Sí.
Por mi parte sí, por tu parte, por tu parte imagino que también. Siempre es un motivo especial cuando se presenta un libro y más cuando se recupera un manuscrito inédito. Entonces, nosotros lo hemos hecho con toda la ilusión del mundo. Yo sé que no es un libro, no es un top 10 allí arriba, pero es un libro que para la cultura local, para la ciudad, para la historia propia de la literatura en Lorca y en la región, pues es un libro interesante porque pone de manifiesto la existencia, digamos, completa, a través del drama de los Macabeos, pero la existencia completa de este escritor, que fue Carlos María Barberán, que estaba un poco desdibujado en la historia. Y entonces, pues el motivo especial es ese, es un manuscrito inédito, darlo a la prensa para que sea conocido, y después, bueno, esa casualidad de que el Colegio de Abogados esté celebrando este centenario y que precisamente uno de sus decanos pues se esté reivindicando por la parte, no de la abogacía, sino por la parte de la literatura. Pues a estas grandes personas que han hecho por nuestra cultura lo que estáis haciendo, yo lo escuché una vez y me gusta repetirlo, y es como sacarle brillo a las estrellas que están un poquito escondidas y que vuelvan a brillar en el siglo en el que nos toca vivir, y eso es gracias a vosotros, a la ilusión que le ha puesto en este caso y a todo el material que guardabas cariñosamente y que ahora es para todos nosotros, y además a ese precio os lo van a quitar de las manos y seguramente tendréis que hacer unos cuantos más. Mil gracias por venir. Muy bien, Os gracias a invito vosotros. a ver algo, no sé si os gustan los animales. Sí. A los dos, sí. Sí. A favor, 100%. Es que me estaba acordando del libro famoso de Darrell que decía Mi familia y otros animales. Ah, pues mira, de repente, ¿no? Pues siempre hay un libro, es verdad, para cualquier tema.